Conozco el caso de una persona de Estados Unidos, creó 98 libros, como en 3 meses, más 98 libros en 3 meses. 98 libros. ¿Un libro diario? Sí, más o menos, 98 libros en 3 meses. Porque si puedo hacer un libro al día. Al día. El tipo se sienta y arranca y escribe el libro. O sea, bueno, él no lo escribe realmente la inteligencia artificial. Bueno, pero si tú tuvieras... Hola mis amigos, por aquí les saluda Eduardo Navas en nuestro canal de YouTube y hoy les tengo a un invitado muy pero muy especial, una persona que ha podido vivir 100% del internet. Es la pregunta que me hacen siempre: ¿sí se puede vivir de YouTube? ¿Sí se puede vivir del internet? Así que quiero presentarles a un gran amigo, a mi amigo Luis Germán. ¿Cómo está? Buen día. Hola Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, excelente mi amigazo. Excelente y progresando, hermano. Eso veo que sí. Y bueno, estábamos hablando antes de empezar nuestro podcast con Germán y le preguntaba: Germán, ¿cuántos años se requiere? Porque me imagino que son años, para que una persona literalmente pueda vivir de internet. Bueno, depende de las habilidades de cada persona, ¿no? Se necesita es aprender ciertas habilidades. El mundo de internet, yo por ejemplo llevo 15 años. Son 15 años en redes sociales, son 15 años detrás de cámaras, pero no se necesitan 15 años. O sea, 15 años de experiencia, pero yo he ido evolucionando con internet. Ahora, una persona puede aprender fácilmente en 3 meses. Actualmente. Todo lo que me costó a mí en 15 años, una persona puede aprenderlo en 3 meses. Sí, yo creo que muchos me van a escribir, pero ¿por qué? ¿Cómo así que en 3 meses? ¿Por qué dice que en 3 meses? Porque cuando yo empecé con los negocios por internet, el internet prácticamente que estaban haciendo en Colombia, por ejemplo, el tema de pagos online no lo había, había PayPal. Los bancos no lo aceptaban, era un reto completo hacer todo el tema de los negocios por internet. Hoy simplemente es como crear una cuenta de PayPal, llenas el formulario y sale, es rápido. Y ya hay cualquier cantidad de información en internet que te puede ayudar. Entonces la curva de aprendizaje ya es más liviana. Me imagino que con el tema de la inteligencia artificial, que es algo que está muy fuerte, también te ayuda mucho. Exacto, ahorita viene el tema de la inteligencia artificial, está potencializando mucho, está creciendo a pasos agigantados. Pero sí, realmente con la inteligencia artificial, lo que alguien se demoraba haciendo un video de pronto 3 horas, hoy en día se puede hacer en 30 minutos o no. No tanto en 30 minutos, pero digamos si uno se demoraba 3 días haciendo un video, hoy fácilmente se demora medio día. ¿Y el contenido? La creación del contenido también avanza mucho porque, por ejemplo, la creación de un libreto. Si vamos a hablar de un canal de YouTube, digamos, de reflexiones o de espiritualidad o de motivación, eso hay que hacer un libreto, claro. ¿sí? Hay que libretearlo bien para que obviamente pues quede bien el contenido. Eso le llevaba a uno investigación, le llevaba a sentarse libros, sentarse a leer, sentarse a escribir. Y hoy en día con una herramienta que se llama ChatGPT, uno le da la orden, le hace el prompt, obviamente a eso sí hay que aprenderlo y ahí ya es saberle preguntar, más bien saberle ordenar. Ok. ¿Sí? Se hace el prompt, que el prompt es la orden y él mismo empieza a escribirte todo el libreto. Mira, conozco el caso de una persona de Estados Unidos. Creó 98 libros, como en 3 meses. 98 libros en 3 meses. 98 libros. ¿Un libro diario? Sí, más o menos. 98 libros en 3 meses. Porque sí se puede hoy en día dar lo que llamamos los saltos cuánticos. Sí, claro. Entonces, porque si puedo hacer un libro al día. Al día. El tipo se sienta y arranca y escribe el libro. O sea, bueno, él no lo escribe realmente la inteligencia artificial. Bueno, pero si tú tuvieras que hacerlo, para que todos digan, bueno, vamos a sacar algo de este video. Listo. ¿Cómo lo harías? Por ejemplo, rápido. Listo, si voy a hacer, primero que todo escojo un tema. Bueno, primero que todo escojo el nicho, a qué nicho voy a atacar, qué nicho, qué lo necesita. ¿Le puedo preguntar? Sí, exactamente. ¿Cuáles son los nichos? Podría algo así. A ChatGPT, ChatGPT.com. Dame por favor 5 nichos de los libros más vendidos del momento. Hay que tener en cuenta algo, Eduardo, y es que ChatGPT está entrenado hasta el 2021. Okay. Y pues no va a estar actualizado. Pero le puedo preguntar qué nicho es bueno para vender. Le puedo preguntar, por ejemplo,
¿qué temáticas son más vendidos en ciertos mercados? Por ejemplo, dime los temas más importantes o más vendidos hasta el 2021 en el tema de relaciones personales. Entonces, listo. Nuestro canal es de desarrollo personal y autoayuda. Listo. Vamos a hacer un libro de autoayuda. Vamos a hacer un libro. Empezamos. Tenemos ya el nicho. Autoayuda. Autoayuda, exactamente. Entonces, tú le puedes decir, dame 5 temas de autoayuda. 5 temas de autoayuda, me los elimina. Él te los elimina. Perfecto, te dice, mire, te puedo decir relaciones de pareja, te puedo decir deudas, te puedo decir cómo emprender, te puedo decir, por ejemplo, inteligencia financiera. Me saco 5 y ahora... Te sacas 5, tú lo escoges. De esos 5 escoges uno. ¿Cuál te llama? Vamos a llevarlo a la práctica, que me llama la atención el de cómo ser una mejor persona, cómo crecer. Listo, cómo ser una mejor persona. Entonces tú le dices, necesito que... primero que todo, hay que entrenar el software. O sea, hay que entrenarlo. Sería como decirle, escribe como si tú fueras Robert Kiyosaki. Sí, ¿Podría ser? Podría ser. Entonces tú le dices, tienes que darle eres un escritor con X años de experiencia, con estas habilidades gramaticales, de estilo. Escribe parecido a Jordan Clark. Sí, se puede. O alguien. Pero tiene que ser un autor que lo conozca, exactamente, que sea bastante mundial, bastante... Ogmandino, o puede ser George Maxwell. Hacer un libro al estilo de Ogmandino, el vendedor más grande del mundo. Entonces usted le da la orden a ChatGPT, escribe como si escribe con el estilo de Ogmandino. Wow, exactamente. Qué increíble esto, ¿no? Porque estoy prácticamente trayendo todo el conocimiento y todo lo que nos dejó Ogmandino, llevándolo a un libro. Ok, claro. Perfecto, le digo, escribe como Ogmandino, ¿qué más? Entonces, tú le dices, bueno, asume que eres un escritor que tiene el estilo de Ogmandino, tienes tantos años de experiencia, hay que entrenarlo para que... Y uno tiene que hacerle una pregunta. Si me entiendes, responde con un OK. Entonces, hay veces que el chat le dice, no, repíteme la pregunta, no te estoy y él es muy... Sí, él es muy amable, dice, discúlpame, no te entiendo, puedes volver a repetir la pregunta. Entonces, si tú la estás formulando mal, pues... tienes que volver. Listo, entonces le das la orden. Si queda bien, entonces él te responde que ok. Listo, bien. Ahí ya está entrenado. Entonces ahí tú le dices, bueno, ya listo, ya lo tienes listo, exactamente. Pero ¿qué es lo primero que tienes que decirle? Créame, ¿unos temas? Un índice del libro. Dame un título, o puedes empezar por el título. Dame 5 títulos sobre el tema de mejorar como persona. Crecimiento personal. Y entonces él te va a hacer los 5 títulos. Tú puedes decir, ok, esto me gusta. Y tú puedes. Y que sean títulos con copywriting. Claro, títulos con posicionamiento. No sé, exacto. Que sean atractivos. Ahí es importante, Eduardo, y es el saber que la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo. Te la va a facilitar, pero tú necesitas tener ciertas habilidades, de copy. Porque ese es el miedo de mucha gente, ¿no? Es que nos va a embrutecer a la sociedad, nos va a volver a los muchachos que ya no quieren hacer nada. A mí me dicen mucho aquí en el canal, es que los muchachos ya no quieren ni pensar, y ahora con ChatGPT peor. Pero mira lo que está diciendo Germán, que no es que lo vaya a volver más perezoso, él necesita tener conceptos, porque si voy a escribir al menos tengo que saber que es un prólogo. Mira, te coloco un ejemplo. Cuando aparecieron los carros, la gente se asustó. Claro. Todos van a ser obesos. Exactamente, pero entonces ya se perdió la habilidad de montar a caballo, pero tú tuviste que aprender a manejar el carro. Claro. O sea, lo que cambiaste fue de herramienta. Perfecto. Entonces, ahora, esa herramienta te va a llevar más lejos. Así como el caballo te llevaba hasta cierta distancia y en cierto tiempo, cuando pasamos de la tecnología del caballo al carro, el carro te llevó a una distancia más lejana en menos tiempo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En lugar de tenerle miedo a la inteligencia artificial, lo que tienes que hacer es dominarla. Vale, tienes que empezar a preparar. Claro. A la gente le da miedo lo que no conoce. Ahora, te doy un ejemplo solo para hacer un paréntesis. Una persona que sepa hacer los prompts se llama prompt engineering. Es un ingeniero en prompts, para mejor decir eso. Google este año... Pero prompt, para los que no sepan, de pronto es como saber hacer la pregunta. La pregunta, sí, la orden. Es saberlo mandar. O sea, en palabras... Sí, porque también le puedes dar órdenes. La orden para sí. Que la haga, sí. Tú le puedes tomar como consulta o le puedes dar la orden. Google este año, a principios de año, estaba pagando $300,000 mensuales
Y ojo lo siguiente, no pedía experiencia laboral porque es una carrera nueva, no hay forma. No hay ninguna universidad. No pedía título, no tenía ninguna. Sí, lo único que pedía era una prueba. O sea, te sientas frente al computador y si logras sacar lo que yo necesito para Google, te contratamos. Perfecto. Y te contratamos con $300,000 mensuales. O sea, eso es una carrera del carajo. O sea, imagínate eso dentro de 1 año, 2 años que las universidades sí ya empiezan o mírate una universidad ahorita en este momento que lance una carrera sobre de inteligencia artificial. Ingeniero en inteligencia artificial. O sea, ¿cuánta competencia hay sobre eso? Nadie. Poca gente Entonces, tú sabes que la oferta y la demanda. Entonces, esos profesionales van a estar muy, muy bien pagos. Pero bueno, Germán, volvamos al tema. Al libro. Listo. Hicimos el índice. Bueno, primero el título. Escogí el título. Escoges el título. Ahora el índice, que es el contenido. Exacto. Y él te enseña los capítulos, cómo están divididos los capítulos. Y tú le puedes tomar dos decisiones. Uno, o lo escribes tú. Ya dices, ya con los títulos tienes el esqueleto. Tienes el esqueleto del libro. ¿Sí? Y lo escribes. Dices, bueno, ya a partir de aquí voy a hacerlo yo, voy a aportar la parte mía. Sí. Pero este señor, él coge y le da la orden Hágame cada capítulo, escríbame cada capítulo. Párrafo por párrafo y lo va estructurando. ¿Sí? Ahora, viene un proceso de corrección. Sí. Tú como autor, como experto, sabes si él se equivocó o no se equivocó, porque la inteligencia artificial pues es como un niño. Entonces tú dices, bueno, aquí se equivocó y ahí sí tú lo puedes decir, corrígeme. También le puedes decir, corrígeme la ortografía, corrígeme la... Él ya tiene una ortografía y gramática casi que perfecta, pero el estilo y la parte humana siempre, ese saborcito, esa palabrita, eso lo local, los ejemplos coloquiales, eso no lo va a tener él. Entonces tú coges y ahí sí lo nutres. Ese contenido, ese libro sería realmente una coproducción con inteligencia artificial. Entonces, ¿los derechos de autor de quién son? Son tuyos. Pero cuando decimos coproducción es como que lo hice con ellos. Lo hiciste con ellos, pero los derechos son tuyos. Ah, pero le queda el libro a la persona. Claro, ¿por qué? Porque es que tú eres el humano que está dándole la orden porque ese libro no lo creó la inteligencia, no dijo, voy a crear un libro sobre esto. No, tú estás detrás de él y hay una mente pensante que le dio la orden, que realmente es ¿Y hay probabilidad que el mismo libro lo escriba otra persona por haber dicho? Es muy improbable. Claro, puede haber coincidencias, similitudes, pero no, porque igual tú también le vas a colocar tu parte humana. Entonces, eso es fundamental. Colocarle la parte humana, no simplemente dejarlo que... No sé qué opinan ustedes. De pronto me está viendo algún profesor y me va a decir, no, Eduardo, ¿cómo se le ocurre promover que los pelados ahora escriban libros en 30 minutos o uno diario y que me lo presente y me engañe? No es engaño. ¿Sabes lo que pasa? Piensan así, ¿no? Claro, es un cambio de paradigma. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de la educación? Está bueno eso, no es que lo engañen. Es un cambio de paradigma. El profesor tiene que decir, bueno, ¿en qué época estoy? A mí me enseñaron para vivir una época, yo tengo el maestro, el verdadero maestro, no enseña lo que le conviene al maestro, le enseña lo que le conviene al alumno. Y ese alumno, yo como maestro tengo que educarlo para que se enfrente al mundo que le toca vivir él. Y si a él le toca vivir en un mundo de inteligencia artificial, yo tengo que ayudarlo para que él tenga las herramientas para enfrentarse a ese mundo de inteligencia artificial, para que tenga las competencias. Esto está espectacular porque yo sé que muchos que me están viendo hoy o que nos están siguiendo en el canal, están buscando eso, cómo tener un plan B, cómo desarrollar un segundo ingreso. De pronto alguien tiene un empleo, llega cansado, 5 de la tarde, se da una duchita, se sienta, abre ChatGPT y dice, hoy voy a hacer un libro. Va a ser un libro sobre cómo manejar el estrés, por ejemplo. Un libro de cocina, miren, más sencillo, un libro de cocina. Y ChatGPT dame 50 recetas de comida, de 50 comidas, sí, claro, de 50 platos colombianos o latinoamericanos, y él te lo escribe. Ahora, hay una ventaja, las recetas no tienen derechos de autor. Entonces, mejor todavía. Mejor todavía. No, la infinidad de opciones que se nos abren. Exacto. O sea, que ahorita sí que menos la gente se debe quejar, que no hay nada que hacer, que no hay trabajo, que no hay... No, porque mire que nos están dando ya una idea de cómo hacer un libro en un día. En un día. Bueno, hablemos de que lo hiciéramos en un mes. Ahora, hablemos de ganancias. Este señor coge esos libros, los sube a Amazon, los vende a $1 o $2,
porque pues masivo. Masivo, y son manuales, son libros pequeños, no son libros así de esto. Aunque si se le demora más días, lo hace más grande. Claro, exactamente. Ya depende, si yo voy a profundizar, pues yo puedo escribir un libro de cuentos o una novela, y puedo demorarme un mes escribiendo una novela. Y le da el prompt que le escriba como Gabriel García Márquez. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Este señor lleva 90 y pico de libros subidos y ya está generando en lo que va. Él empezó en noviembre del año pasado y lo que iba hasta el mes pasado, julio, se está generando $16,000 en Amazon mensuales. Con los libros con los libros que hace con inteligencia artificial. Dios mío, yo creo que ya. Porque es que ahora no termina ahí, Eduardo. ¿Qué pasa? Tú tienes, listo, ya tienes el machote, lo tienes lo coges, lo copias a Word, lo tienes listo, ¿sí? Pero viene el tema de del diseño gráfico, la portada de todo el cuento. Entonces tú puedes, otra inteligencia artificial, tú puedes entrar, hay Midjourney, hay Leonardo, hay una que se llama Léxica, hay otra con Canvas, Canva. Sí, exacto, hay varias, hay muchísimas. La haces, buscas y también le haces el prompt a eso, porque ChatGPT te crea el contenido en texto y las otras te pueden crear el contenido en imágenes. Les voy a dejar estos links por allí para que puedan seguir, puedan continuar investigando un poco más, porque a veces la nombramos muy rápido, pero yo la voy a estar... Sí, exacto. Le digo a Germán para dejarlas escritas para que ustedes... Y si les interesa este tipo de contenido, pues suscríbanse, activen la campanita ahí. Claro que sí, porque vamos a estar... para que no me pierdan contenido. Cada vez más ideas, dando cada vez más propuestas, porque de verdad que nos hace falta personas que lo hayan vivido como Germán, que vive el internet, y eso que hoy solamente hablamos del tema de los libros, no sé por qué no fuimos por ahí, íbamos a hablar de otras cosas, pero bueno, bien. Dijimos que el podcast iba a llamar sin tema específico. Sin tema específico, así que, bueno, yo creo que esto nos haya dejado un gran aporte. Hoy tuvimos aquí a nuestro amigo Germán Gil, que sé que es una persona que nos va a acompañar mucho más en este tipo de podcast, para que podamos compartir más conocimiento, más entrenamiento y ustedes poner acción, porque de nada sirve decir, ay, qué bonito hablaron, ay, qué bonito lo que me explicaron, si no nos sentamos a colocar en práctica ahora mismo. Así que nos veremos en una próxima. Gracias, Germán, y a todos, ya saben, suscríbanse a nuestro canal y estaremos compartiendo más conocimientos. Chao, chao.